Ah, cómo hubiera deseado sacudirla, hacerla comprender. Era como tantas otras, tantas que conocí, temerosas, creyendo que así guardarían sus vidas. Terminaron tristes esqueletos, sirvientas en las cocinas, decapitadas cuando se rendían de caminar, cuerpos para el descargue de los marineros en aquellos barcos que zarpaban a construir ciudades lejanas llevándose a nuestros hombres. El miedo es un mal consejero, decía Yarinze cuando le discutían la audacia de sus estratagemas. Felipe emana el poder del coraje. Ella nada en un mar de confusiones. Tibias son sus imágenes. La sangre se lo disuelve por dentro, como cuando uno se hace una herida en el agua. Se aferra a su mundo como si el pasado no existiera y el futuro fuera solamente una tela de brillantes colores. Es como quienes se bautizaban creyendo que el agua lavaría sus corazones, quienes pensaban que de nada serviría oponer resistencia a los caballos, los bastones de fuego, las duras y relucientes espadas, y que no quedaba otra cosa que rendirse y esperar, porque sus dioses parecían más poderosos que los nuestros. Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal y el día de hoy les quiero hablar de una novela que la verdad es que me compré como a mediados de año por recomendación de Alejandra del canal Sputnik. De hecho lo vieron en mi video de Booktube, me hizo comprarlo y aunque tenía muchas ganas de leerlo, no encontraba el momento adecuado y también lo estaba guardando para el Guadalupe Reinas, así que con este maratón de lectura feminista llegó el momento ideal para leerlo y lo hice como parte de la consigna libro de una lectura conjunta de Libros Before Tipos y me refiero a La mujer habitada de Gioconda Belli. La historia está contada a dos voces. Por un lado tenemos a Itza, que es el espíritu de una indígena que vivió durante la invasión española y que combatió contra ella. No solo se limitó a esperar o animar a los soldados, sino que se unió al grupo que los combatió y lo hizo por varios años, siendo una anomalía dentro de su propia gente. Y por otro lado tenemos a Lavinia, que es una mujer que vive en los 70s durante la dictadura. Todo ocurre en un país imaginario llamado Faguas, pero es una clara referencia a Nicaragua y a la dictadura del general Somoza. Lavinia es una mujer un poco liberada para su tiempo. Ella tuvo la oportunidad de estudiar en Europa, se tituló en arquitectura y no solo lo hizo mientras me casó, como era muy usual en aquella época, dejando de lado que no es una carrera en donde en aquellos tiempos hubiera muchas mujeres. Y lo que hace Lavinia es que regresa de Europa a Faguas y empieza a vivir sola, es independiente, trabaja y eso levanta muchas cejas en su círculo porque ella pertenece a una clase social elevada. Es de una muy buena familia, pero ha decidido que quiere ser independiente. Con sus padres nunca se llevó del todo bien, así que se va a vivir a una casa que le heredó una de sus tías, que fue prácticamente la que la crió y la que le dio amor y seguridad y confianza. Y en este hogar habita de alguna manera el espíritu de Itza. En el trabajo, Lavinia conoce a Felipe, un arquitecto que la atrae mucho, con el que tiene mucha química y que termina involucrándola en la resistencia militar a la dictadura, que obviamente se refiere al movimiento sandinista. Aunque es una dictadura de muchos años la que tiene el gran general en este libro y prácticamente todo el país está en contra de ella, el círculo social en el que se mueve Lavinia es opositor pero calmado, es decir, como un poco resignado a los hechos, están en contra de lo que ocurre, que lo critican y todo, pero no hacen nada. Y de pronto hablan con un poco de consideración y hasta de admiración de los rebeldes que han tomado las armas para combatir a la dictadura. Lavinia es un poco así, ha puesto una venda en sus ojos como para acostumbrarse a lo que vive el país, a las desigualdades sociales, a los crímenes continuos, a la represión. Pero Felipe, de manera accidental, la confronta con todo eso y empieza a cuestionar muchas de sus cosas, mucha de su vida, de la sociedad y de su privilegio, y decide unirse a la resistencia armada desde un papel que ellos le asignan.
El libro a mí me gustó muchísimo. Debo aclarar que yo leí primero de Gioconda Belli El país bajo mi piel, que es su autobiografía, y cuando yo empecé a leer sentí que me recordaba mucho al otro, porque la verdad es que Gioconda Belli fue una militante del movimiento sandinista. Ella también era una mujer de buena familia, casada en un matrimonio que se esperaba de ella, con 2 hijos, cuando también llega a su vida cierta persona y la involucra en el movimiento sandinista. Y lo hace primero desde un rol secundario, como espiando, dando información, escuchando en las fiestas, cosas así, hasta que llega un punto en el que toma un papel muy activo en la guerrilla. Yo les recomiendo mucho este libro si quieren conocer a Gioconda Belli, qué es lo que la mueve, qué es lo que la apasiona, qué es lo que la impulsó a escribir y cómo fue la Nicaragua de aquellos años. Es un fantástico libro. Pero me queda claro que Lavinia está inspirado en ella misma. Entonces hay sucesos que a mí ya me parecían como spoiler, porque ya los había visto en el anterior libro. De hecho, obviamente no les voy a decir de qué trata, pero hay un suceso muy importante que están preparando aquí, que yo casi desde que se empieza a decir, ya me imaginaba de qué era, porque entiendo en qué suceso está inspirado, que nos contó en su autobiografía, en el que ella tuvo una participación, pero no en el grado en el que termina teniéndolo Lavinia. Por esa razón, al principio como que era un poco curioso, porque yo sabía que iba a pasar, ya todo se me hacía conocido, pero eso no significa que todo está contado de manera literal. De hecho, la relación de Gioconda y sus padres es totalmente diferente a la que tienen Lavinia y los suyos. Y, por ejemplo, si tuviera que comparar el estilo de escritura de ambos libros, diría que en El país bajo mi piel hay mucha pasión y energía, pues de cuando alguien recuerda lo que fue su juventud, sus ideales, su lucha de aquellos momentos, un momento decisivo en la historia del país. Obviamente toda esa energía y emoción está plasmada y se siente en El país bajo mi piel, mientras que aquí hay como 2 tonos. Por un lado, la fuerza de Itzá, que nos recuerda todo lo que ella combatió contra los españoles, lo que fue para los pueblos el sometimiento a los españoles, la esclavitud, el maltrato, las violaciones, el despojo, todo lo que vivieron, y todo eso lo recuerda Itzá y lo plasma con un tono específico Gioconda. Y por el otro tenemos a Lavinia, que es una mujer que se cuestiona toda su vida, su lugar, su privilegio, y hay como muchas dudas, como mucha pasión contenida, como mucho miedo en muchos casos. Y a mí por momentos en realidad me desesperaba un poco Lavinia en ciertas decisiones que toma, pero también tenía yo que ponerme en el papel de ella y decir, bueno, era una mujer de una clase social alta para quien, pues, andar haciendo como ciertas actividades como parte del movimiento, pues nunca se le pasó por la cabeza, y comete errores que yo creo que para alguien que lleva mucho tiempo en eso son ridículos, pero para ella pues eran como muy obvios, muy naturales. Pero también como que tanto que estuvieran analizando su privilegio y una culpa por haber tenido ese privilegio no me terminaba de gustar. Sí me gusta mucho cómo se pone a analizar todo eso y lo que implica, y cómo ese privilegio le nubló la vista y le impidió sentir empatía ante ciertas situaciones, que es un poco de lo que hablamos en el odio que das, de Angie Thomas. Pero yo creo que, al menos yo lo veo así, lo importante no es culparte por un privilegio que tú tuviste y que no elegiste, porque nadie, absolutamente nadie, elige en qué familia nacer. Es qué haces con ese privilegio, lo sigues gozando, sigues haciendo uso de él, o decides utilizarlo en favor de otras personas que no lo tienen. En este caso, Lavinia toma la segunda opción, pero aún así tiene culpa por haber gozado de ese privilegio. La primera parte, pues, me costó un poco porque me recordaba mucho El país bajo mi piel, y todo está como contenido, como va ocurriendo poco a poco, pero no sé, las últimas
100 páginas, yo tengo la edición de bolsillo. Las últimas como 80, 100 páginas, todo se vuelve vertiginoso. Las últimas páginas me tenían como en el Jesús en la boca. Sufrí, terminé llorando porque todo lo que ocurre en este libro. Y hablemos de los personajes. Felipe es como el típico machiprogre. Es decir, esos hombres de izquierda a quien tú supones con una ideología un poco más avanzada, mucho más conscientes de sus privilegios, de lo que deben combatir, de que el machismo es malo, todo eso, y aún así caen en actitudes machistas y no se las cuestionan. Felipe es como el caso perfecto del machista en los movimientos de izquierda que consideran que ellos no son machistas. ¿Cómo van a hacerlo si son de izquierda? Y que ni siquiera se cuestionan muchas de sus actitudes. En caso contrario está Sebastián, quien sí asume el machismo en el movimiento y dice que es algo que también se tiene que combatir, pero también tiene un tono como de, pues es que así son las cosas, así nos educaron, sé que tenemos que combatirlo, pero pues es natural. En cambio, me gustó muchísimo Flor y la relación que tiene con Lavinia, esa sororidad, esa compañía, ese saber lo que tienen que combatir, tanto el movimiento como dentro del movimiento. A mí me encantó y, si mal no recuerdo, es una reflexión sobre el machismo en el sandinismo que también hace Gioconda en su autobiografía. Todo está contado con una prosa poética que no lo hace tedioso, lo hace bellísimo, sobre todo en ciertas etapas, y cómo describe los encuentros sexuales con Felipe o las dudas que ella tiene cuando empieza a recordar a su tía. Muchas situaciones están narradas de una manera bellísima. Y, ¿qué puedo decir? A mí me encantó el libro, tanto la historia como el estilo, y obviamente voy a seguir leyendo a Gioconda Belli. Este fue el último libro que leí en 2018, le di 5 estrellas y creo que fue la mejor manera de cerrar mi año lector. Eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.